ya ha recaudado más de 1.200 millones de dólares. Y si consigue mantenerse una semana más, que lo veo bastante probable, puede que se coloque entre las 20 primeras películas más taquilleras de la historia. Y después de verla, entiendo por qué. It should be nothing but smooth sailing. Hello! I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Oh, I'm sorry. Antes de comenzar a hablar de una de las películas más taquilleras de este año 2024 y puede que de la historia, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Prácticamente se va a cumplir un mes desde que se estrenó Inside Out 2 o Intensamente 2 o Del Revés 2, como se llame en vuestro país. Ha pasado casi una década desde que se estrenó Inside Out, una película que supuso toda una revolución para el estudio Pixar y es considerado a día de hoy uno de sus últimos mejores trabajos, que se ha convertido en un pilar del estudio y que allá por el año 2015 dirigió Pete Docter, un director que después de dejarnos esa joya de la animación decidió pasar a otra cosa. Pero en Pixar había una persona totalmente marcada por esta película y esa persona fue Kelsey Mann. Desde 2015, el director, animador y guionista que ha participado en muchos de los últimos proyectos de Pixar, se quedó totalmente encandilado con la historia de Inside Out y sabía perfectamente que esa historia necesitaba una continuación. Pero no fue hasta el año 2020, en plena pandemia, cuando Pixar le dio luz verde al proyecto de Kelsey Mann. No era ni mucho menos una tarea fácil, ya que vivir bajo las expectativas de una segunda parte de Inside Out no es nada fácil. No puedes contar con el factor sorpresa y además cuentas con unas reglas muy claras dentro del universo de Inside Out. En el reparto seguimos contando con las mismas voces originales, yo por lo menos la he visto en versión original subtitulada, pero hay que añadir nuevos actores y actrices a este reparto, ya que en Inside Out 2 el tema de las emociones va a ser mucho más complejo. Entre las nuevas incorporaciones encontraremos a las actrices Maya Hawke o Ayo Edebiri, entre otros. El concepto principal de esta secuela de Inside Out puede resumirse en adolescencia, con todo lo que eso conlleva. La cabeza de nuestra protagonista Riley se va a llenar de nuevas emociones con las que tendrá que lidiar en estos años tan complejos, en una etapa tan importante como el paso al instituto y esa obsesión como adolescentes que todos hemos tenido de querer encajar en algún sitio. La peor pesadilla para un adolescente es no tener amigos. La mayoría de las conversaciones que ha producido Inside Out 2 han sido sobre un personaje en concreto que se ha llevado toda la atención y no le faltan motivos. Y es que todo el mundo está hablando de ansiedad. El personaje interpretado por Maya Hawke ha sido la estrella de esta secuela, y con razón. Inside Out 2 es el primer largometraje como director de Kelsey Mann, pero tiene ya mucha experiencia, como os he comentado, como guionista, creador de historias, animador, y en este caso tenía una tarea muy compleja que era la de explicar la ansiedad, cómo aceptarla y saber lidiar con ella. Algo que a día de hoy tanto los más pequeños como los adultos están intentando averiguar. Esa es la mayor virtud de Inside Out 2. Ha conseguido unir tanto al público más pequeño o aquellos que se encuentran en esa edad tan compleja de los 12-13 años, como a los más mayores. Es una película que muchos querríamos haber visto cuando teníamos la edad de Riley, para poder haber entendido mejor aquello que estábamos viviendo y que fuera también una lección para los años posteriores. Inside Out 2 es toda una clase maestra de psicología y de cómo manejar las emociones. Seguro que muchos psicólogos estarán encantados con esta película. Hay un elemento fundamental que creo que se nota en esta secuela y es que hay menos comedia. Y como la vida misma, pues según nos vamos haciendo mayores, la comedia va desapareciendo de nuestras vidas, desafortunadamente. Los problemas y las responsabilidades hacen cada día más difícil que alegría sea la protagonista dentro de nuestra cabeza. Inside Out 2 es una película mucho más compleja que su predecesora, pero a la vez está tan bien explicada que consigue convertirse en un viaje bastante agradable. Otro de los elementos que hacen a Inside Out fue su banda sonora. En la versión de 2015 teníamos al maestro Michael Giacchino, que os voy a decir de él, es un genio. Ha conseguido crear esa melodía tan distintiva de Inside Out que se ha quedado con nosotros durante muchos años, pero en esta segunda entrega no vamos a tenerle a él como compositor de la banda sonora original. Tendremos al compositor Andrea Dutchman, que de hecho ha trabajado junto a Michael Giacchino en muchas de sus producciones como su mano derecha, como su asistente, y aquí da un paso al frente para hacerse cargo de la banda sonora
sonora que firmó Michael Giacchino. Haciendo un buen trabajo, por cierto, con pequeñas alteraciones pero manteniendo esa melodía icónica de Inside Out. En esta secuela se han atrevido también a jugar con la animación. En su primera parte tuvimos una pequeña secuencia en la que los personajes se volvían abstractos, algo que fue muy destacable e incluso llegaban a convertirse en personajes en 2 dimensiones. Y en esta ocasión también serán originales a la hora de introducir el 2D en esta nueva película. En cuanto a la calidad de la animación, es verdad que no vamos a ver ninguna sorpresa, sigue siendo Disney Pixar, esa esencia no la ha perdido, pero sí que es cierto que en algunos momentos me ha recordado un poco más a la animación de Soul, mucho más hiperrealista, sobre todo con el tema de la iluminación, cuando nos encontramos en el mundo real con Riley. Hay escenas extremadamente cinematográficas en las que parece que estás viendo una imagen real. Tanto el movimiento como las texturas y la iluminación ayudan a que parezca que estás viendo acción real. Puede que Disney Pixar todavía no se haya puesto al día con otros estudios de animación que sí que están ofreciendo un apartado visual diferente y se salen de lo normal. Evidentemente tienen que competir con Disney Pixar y para eso se tienen que desmarcar, pero Disney Pixar tiene a su favor esa gran manera de seguir utilizando la emoción y de transmitir al espectador. Utilizar sus propias experiencias personales para trasladarlas a la pantalla, sabiendo que el espectador se va a sentir identificado al 100%. En esta segunda parte, los adultos quedan bastante excluidos de la historia y esa adolescencia que va a vivir Riley servirá para aceptarse a sí misma, que creo que es el mensaje principal de esta secuela de Inside Out. Y aunque creo que Disney Pixar llega un poquito tarde a la hora de mostrar el tema de la ansiedad, porque sí que hemos visto otras películas como por ejemplo la segunda parte del Gato con Botas en las que se muestra algo muy parecido a lo que ocurre aquí, aún así creo que todas estas explicaciones sobre las emociones son muy necesarias. Es una película que no solamente cumple el papel de ser una secuela de Inside Out, sino que tiene un valor mucho más allá de ser una simple película. Estoy segura de que va a ayudar a muchísima gente y a muchos pequeños a entender mejor esas emociones y a tener un buen ejemplo de cómo se deben llevar esas emociones. Podemos quejarnos todo lo que queramos de las nuevas generaciones, pero por lo menos ellos son mucho más inteligentes emocionalmente que nosotros. Han tenido esa suerte, así que creo que lo mejor que pueden hacer es aprovecharlo. Con una animación maravillosa, por supuesto, una música heredada del gran Michael Giacchino, una complejidad que le añade más valor a una segunda parte que podría haber sido un desastre, pero que ha conseguido reflotar y sobre todo conectar con absolutamente todo el público. De ahí seguramente vienen esos 1.200 millones y seguramente llegarán más. La película tuvo unas proyecciones iniciales que no salieron nada bien y de hecho prácticamente en el año 2022 tuvieron que rehacer toda la película. Quizá por eso ha tardado un poquito más de lo normal en llegar a nuestras pantallas, pero este es un gran ejemplo de una buena secuela, haciendo más complejo lo que nos ofreció la primera, con menos momentos para la comedia, pero aún así muy necesaria para el público, que parece que lo ha recibido como un revulsivo para tratar esa ansiedad que todos estamos viviendo y mucho más desde el año 2020. Si me tuviera que quedar con algo de esta película es con el increíble trabajo de Maya Hawke interpretando a Ansiedad. Amy Poehler nos dejó un trabajo increíble también con Joy, pero lo que ha hecho Maya Hawke con Ansiedad me parece sinceramente para darle unos cuantos premios. Me he encontrado con algunas secuencias muy complejas en cuanto a animación, pero sí que he echado de menos un poquito más de riesgo. Es verdad que es complicado tratándose de una secuela, es muy difícil arriesgarse, probar cosas nuevas y quizá en esa primera proyección esas cosas nuevas no funcionaron. Me gusta el hecho de que no trate los temas adolescentes desde una forma muy cliché y que Riley pueda tener su propia personalidad, pero también tengo que decir que no ha conseguido emocionarme tanto como su primera parte. Creo que le falta una emoción un poquito más profunda, pero en su concepto, al tratar tantas emociones y enfocarse sobre todo en la ansiedad, es más complicado. Por todos esos detalles, complejidad, una animación fantástica y a pesar de que creo que no se arriesga mucho y sigue siendo más Pixar en su esencia, para mí Inside Out 2 es un 7,5. Se me ha hecho un pelín larga en algún momento, creo que le falla un poco el ritmo y al ser una película mucho más coral con todas esas emociones se pierde un poquito más el foco. Pero aún así creo que es una película de animación fantástica, me ha gustado mucho, estará nominada al Oscar como mejor película de animación, por supuesto, no tengo ninguna duda, y el trabajo de inteligencia emocional que está haciendo creo que merece vuestra atención.
La mayoría seguro que ya la habéis visto, así que contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Un gran trabajo por parte de Disney Pixar y sí, creo que puede ser un relanzamiento para este estudio que estaba un poquito de capa caída y creo que van a aprender la lección. Hay que hacer más de esto. No sé si el tema de las secuelas va a seguir funcionando. A final de año tenemos Vaiana 2, veremos cómo funciona eso. Pero han conseguido lo imposible, superar la recaudación de su primera parte, que fue todo un clásico y lo sigue siendo, y dejar prácticamente a todo el mundo contento, algo que tampoco es fácil. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.